lo van a repasar. Bien, les voy a compartir lo que es mi pantalla. ¿Me confirman si pueden, si logran ver la presentación? Correcto, sí se mira. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta tutoría, iniciando de la bienvenida a cada uno de ustedes, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a tomar o vamos a hablar más que todo un poco de las generalidades de la materia, así como también del laboratorio uno y de la unidad uno, ¿verdad? Entonces, creo que si alguno de ustedes ya revisó la plataforma, ya está lo que es la tarea uno, pero en la tutoría de ahora solo vamos a abordar lo que es el laboratorio uno para explicárselo, para que primero, digamos, salgan con la entrega del laboratorio para luego abordar. El sábado podríamos ver ya más a detalle lo que es de lo que trata la tarea, ¿verdad? Ahora lo importante es que se concentren en entregar lo que es el laboratorio uno. Igual me pueden interrumpir cuando tengan alguna duda o alguna pregunta y con gusto se la voy a responder, o en algún dado caso no tenga la respuesta correcta, entonces igual les digo y en la próxima tutoría les resolvemos la duda o luego por correo o por el grupo de WhatsApp se les responde. Eh, entonces, empezando con las unidades, vamos a ver lo que son 6 unidades. La primera es sobre fundamentos de análisis de sistema, la segunda es análisis de requerimientos de información, la tercera es sobre procesos de análisis, la cuarta va a ser sobre diseño e implementación, la cinco fundamentos de diseño y la sexta análisis y diseño de base de datos. En esta unidad uno que vamos a hablar sobre fundamentos de análisis y sistema, vamos a tocar los temas de las otras unidades, pero solo como para mostrarle un poco de qué se tratan, ya en cada unidad se va a profundizar en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, esta unidad uno es un poco como la presentación de lo que vamos a ver ya más en concreto en todo el curso. Eh, esto es parte de la orientación académica. Ustedes en la plataforma de Moodle creo que ya todos están familiarizados con ellas, entonces ahí pueden encontrar lo que es la orientación completa y igual si tienen alguna duda o alguna pregunta me lo pueden hacer o con alguna de las fechas que creo que más que todo eso creo que ya está actualizada, pero por si algún dado caso alguna fecha difiere, eh, me pueden preguntar para saberlo correctamente cuál sería. Luego, con la parte de las evaluaciones, se pretenden que sean 2 pruebas ordinarias, cada una con el 15% de ponderación. Se van a realizar 2 tareas, cada una del 10%, 2 foros académicos, cada uno el 10%, y van a ser 6 laboratorios, es decir, uno por cada unidad. Entonces, y cada uno de ellos va a tener una ponderación del 5%, ¿verdad? Entonces, creo que los laboratorios son los que valen un poco menos, pero no es como para despreciar ese porcentaje, sino que tratar siempre de salir bien en cada uno de ellos. Entonces, por lo general, yo voy a tratar o mejor dicho, en cada una de las entregas, ahí les voy a poner lo que son las observaciones por las cuales se le llegase a bajar puntos y si no, pues tienen todo, cumplen con la rúbrica, entonces tienen toda la ponderación completa. Igual cuando se les dé alguna evaluación, en el caso de mi parte, pueden, si no están conformes porque consideran que, que alguna parte debieran de tener más, entonces pueden pedir revisión y ahí lo podemos
lo podemos ver, ¿verdad? De eso no tengo ningún inconveniente. Igual creo que esto se lo dijeron en la reunión o inf- se los informaron que tienen un crédito de un 5% extra, aparte del 100%, y es simplemente asistir a las reuniones que se haga, ¿verdad? El sábado 13 creo que fue la primera reunión, entonces para los que asistieron ya tendrían ganado ese 5%. Si no, creo que va a haber otra reunión en lo que va del ciclo, entonces ahí tendrían la oportunidad para los que no lograron asistir, ¿verdad? Entonces, con las ponderaciones, con las actividades normales, tienen el 100%, pero por asistir a esas reuniones es para cumplir uno de los decretos de la ley orgánica o de lo que se ha pedido, que se debe hacer una actividad como grupal y que presencial, entonces se les da eso como incentivo. Eh, ya hablando de la parte de tarea uno antes de empezar con el tema, eh, Hola, hola, buenas noches. sí, sí, dígame. Disculpe que le interrumpa. Usted dijo que el sábado 13 había habido tutoría. No, no, les dije que el sábado 13 que estaba programado que se empezaran las clases. Entonces, el de la semana A no se tuvieron porque se tuvo esa reunión. Entonces, por asistir a esa reunión tendrían ese 5%. Las Ah, ok. tutorías, sí, las tutorías las estamos empezando ahora la de repaso, que sería la primera, y este sábado 27, que sería la primera ordinaria, ¿verdad? Entonces ahí, Bueno, gracias, licenciado. ok, ahí las disculpas si lo confundí un poco. Bien, eh, con la parte de la tarea uno, eh, eh, lo que se les pide es realizar un documento de síntesis sobre los temas y recursos, es decir, de la unidad uno. Se les pide que esté entre 500 y mínimo y 600 palabras como máximo. En este caso, sin incluir la portada, ¿verdad? Y la parte del glosario. Entonces, solo lo de la síntesis tendría que ser entre ese rango de palabras. Entonces, y siempre se les sugiere que tomen en cuenta la normativa APA, ¿verdad? En este caso creo que habíamos tenido un poco ahí de la portada, por qué no sigue los lineamientos de la normativa APA, si no estoy mal, que me preguntaron. Entonces, ahí es nada más como para enfatizar un poco que la normativa APA más que todo es para la escritura de documentos de investigación o científicos, ya sea para un capítulo de un libro o un libro completo o un artículo de una revista científica. Entonces, por eso la portada difiere un poco a la que se les ha puesto en la plataforma Moodle, eh, porque ya la portada que aparece en la normativa APA es referente a los lineamientos que piden las revistas o donde uno pretende publicar las investigaciones, ¿verdad? Por eso la portada difiere un poco. Entonces, pero sí se debe de seguir la portada que se dejó porque es como al final es como la carátula que ocupaban ustedes no sé, en bachillerato o en educación básica, cuando entregaban sus tareas, ¿verdad? Se mantiene siempre como el mismo alineamiento, el nombre de la institución, el logotipo de la institución, nombre de la materia, del tutor o de la carrera, ¿verdad? Y el nombre de ustedes y la fecha de entrega, más o menos los lineamientos que siempre se respetan, ¿verdad? Entonces, el compañero estaba en lo correcto cuando preguntaba que no sigue los lineamientos APA, pero es por eso, ¿verdad? Eh, que esta portada es simplemente como para entrar a un trabajo y ya de los lineamientos APA para hacer una portada ya es lo piden las revistas o los libros donde uno pretende publicar, ¿verdad? Entonces, es por esa la diferencia. Pero lo que sí uno más se centra es en que sigan la normativa, es en la parte de si van a incluir una imagen, cómo referenciarla, si van a incluir una tabla, cómo hacerlo, cómo hacerlo me refiero más que todo dónde debe de ir el título o el pie de página o la fuente, tanto para imágenes o como para tabla. Así como también si ustedes van a retomar un texto tal
cual de algún libro o algún otro documento, entonces cómo se hace dicha referencia, ¿verdad? Cómo debe de ir, si ocupa varias páginas o si es algo en específico, ¿verdad? Entonces, se les pide en esta tarea, o mejor dicho, en este laboratorio, se les pide que hagan esa síntesis y aparte de ello que hagan un glosario, ¿verdad? De 10 conceptos que ustedes consideran lo más importante, ¿verdad? No sé si por el momento hay alguna duda o alguna pregunta. No, no de mi parte. Ok. Bien, entonces vamos a continuar. Bien, tenemos lo que es la unidad número 1, que trata sobre los fundamentos de análisis de sistema. Estaba programada para que fuese del 8, es decir, del lunes 8 hasta el 21 de agosto, pero ya por cuestiones de la reunión que se hizo y todo lo demás, se ha desplazado como una semana, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esta tutoría la vamos a utilizar para ver esta unidad completa, la unidad número 1, tal cual. eh, y el día sábado comenzaríamos con la unidad 2, ¿verdad? Lo conveniente es, digamos, que cada unidad tome al menos una tutoría de repaso y una ordinaria para ser ejecutada, pero por ese desfase se ha hecho así, aunque la unidad 1 más que todo son conocer los conceptos sobre lo que va a tratar todo el ciclo, y ya en la unidad 2 vamos a profundizar más sobre ciertos aspectos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más concreto posible de lo que a ustedes les va a ser como más satisfactorio, pues, satisfactorio o lo van a utilizar más, ¿verdad? Para que no sientan que se les ha cortado un poco o se les ha dado incompleto. Entonces, en este caso de la unidad, el objetivo es que ustedes conozcan los fundamentos de análisis de sistema y vamos a ver los que son 3 contenidos, que es sobre sistemas, roles y metodologías de desarrollo, sobre comprensión y modelado de los sistemas organizacionales y sobre administración de proyectos, ¿verdad? Esto es, cada uno de esos temas comprende un capítulo de un libro que vamos a estar siguiendo. Eh, Entonces, se les ha subido cada uno de esos capítulos para evitar conflicto, confusión y pensar que se van a volar como que más, más capítulos en dicha unidad, ¿verdad? Entonces, pero comenzando sobre sistemas, roles y metodologías de desarrollo, tiene lo que es el capítulo 1 de fundamentos de análisis de sistema y los objetivos para este tema es que ustedes puedan recordar los tipos básicos de sistemas de computación que un analista debe de conocer, comprender la forma en que los usuarios de las nuevas tecnologías pueden modificar la dinámica de un sistema, conocer los distintos roles, comprender las necesidades, el análisis y diseño de sistemas y analizar el ciclo de vida del desarrollo de un sistema. Entonces, este comprende 5 subtemas, los que son los tipos de sistemas, integración de tecnologías en sistemas, necesidad del análisis y diseño de sistemas, roles del análisis de sistemas y el ciclo de vida. Entonces, comenzando con el primer tema, que es sobre tipos de sistema, tenemos que durante mucho tiempo las organizaciones han reconocido la importancia de la administración de recursos como por ejemplo las personas o materia prima. Entonces, y actualmente la información ha encontrado su propio lugar como un recurso clave, ¿verdad? De ello tenemos muchos ejemplos, como por ejemplo plataformas como lo que son Netflix o Facebook, que han encontrado sacarle provecho a lo que son los datos, ¿verdad? Para recomendar ya sea
en la parte de marketing, recomendar anuncios, productos o- o creadores de contenido. Entonces, lo que se pretende es hacer una máxima utilidad de la información y para ello una empresa debe de administrar de forma apropiada eh, los, los datos, así como administra sus, sus recursos. Entonces, los sistemas de información se desarrollan para distintos fines dependiendo de las necesidades de los usuarios. Entonces, y los sistemas de procesamiento de transacciones funcionan en el nivel operacional eh, de cada una de las organizaciones. También tenemos lo que son los sistemas de automatización de oficinas. Eh, Tenemos también los sistemas de trabajo de conocimiento que brindan soporte para trabajo a nivel de conocimiento más que todo. También tenemos ciertos sistemas que se consideran de nivel superior, como lo que son los sistemas de información administrativa y los sistemas de soporte de decisión. Tenemos también los sistemas expertos que aplican la experiencia de cada uno de los encargados, en este caso serían como los gerentes, que son los encargados de tomar decisiones para resolver algún problema en específico. Entonces también tenemos que un nivel de estratégico, que es el de la administración, se encuentran también sistemas como soporte para ejecutivos y los soportes de decisión en grupo o colaborativo asistido para computadoras, que más que todo describen en forma más general la ayuda en la parte del procesamiento o del procesamiento de la información para la toma de decisiones. Entonces, en los tipos de sistema, tenemos como esta pirámide donde partimos del nivel más bajo, que sería el sistema de procesamiento de transacciones, que es más que todo un sistema computarizado que se desarrolla para procesar grandes cantidades de información. Eh, Esas cantidades de información ya dependería de la empresa, es decir, por ejemplo, un banco, sus transacciones vienen siendo todo la parte operacional, ¿verdad? Ya sea depósitos, retiros, transacciones internacionales, remesas, cuestiones como esa, ¿verdad? Entonces, en esta parte son sistemas que atraviesan límites y que permiten que la organización interactúe con los entornos externos, ¿verdad? En el siguiente nivel tenemos lo que son los sistemas de automatización de oficinas y sistemas de trabajo de conocimiento. En esta parte se brinda lo que es apoyo a las personas que trabajan con datos, eh, no para crear conocimiento como tal, sino que más que todo para analizar la información y transformar los datos o manipularlos de cierta forma antes de compartirlos con los encargados de tomar las decisiones. En el siguiente nivel tenemos lo que son sistemas de información administrativa, que, que más que todo lo que hacen es incluir el procesamiento de las transacciones, más que todo para decidir la interacción entre el usuario, es decir, el colaborador y la computadora. Entonces, en este nivel, para acceder a la información, los usuarios del sistema de información am- administran de forma de las bases de datos para poder compartirlas, aparte de darles el soporte necesario. Luego tenemos lo que es el soporte de decisión, que más que todo pertenece a una clase, podría decirse superior, en el sentido de que son similares al sistema de información administrativa, pero que depende de una base de datos como fuente de datos. Entonces, en este está más enfocado en brindar un respaldo a la toma de decisión, es decir, que a partir de los datos se puede hacer una gráfica o una predicción o una proyección
de lo que se espera para la decisión que se pretende tomar. Ahí entra un poco lo que es la parte de lo que es inteligencia artificial, que puede ser considerada como un campo dominante en este nivel de sistema de experto. Entonces, así también se tienen los otros sistemas que son, por ejemplo, el sistema de soporte de decisión en grupo, que ahí se está detallado más que todo por sus siglas en inglés, y también el sistema de trabajo colaborativo asistido. Entonces, en esta última parte de esta pirámide, el objetivo es que los sistemas de soporte de decisión logren que un grupo resuelva un problema con la ayuda de varios, de, de varios, de varios elementos. Por ejemplo, pueden ser encuestas, cuestionarios, lluvia de ideas, creación de escenario, que ayudan más que todo a respaldar la toma de decisión. También tenemos que la parte de sistemas de soporte para ejecutivos, que es el ESS. Entonces, estos sistemas lo que hacen es ayudar a los ejecutivos a organizar sus interacciones con el entorno externo, ofreciendo más que todo tecnologías de forma gráfica o más comunicativa en sitios lo que son accesibles para, para la empresa. Es decir, más que todo es alimentar todas aquellas plataformas con las que cuenta la empresa para que sus colaboradores obtengan la información. Sí, también tenemos la escala de los sistemas, en la que se tiene que un analista de sistemas puede involucrarse con cualquiera o con todos estos sistemas, ¿verdad? La parte operacional, la parte de conocimiento, la del nivel superior, el sistema de expertos y el nivel estratégico de la administración. Entonces, ahí en cada uno de esos son los sistemas que posteriormente o anteriormente, perdón, habíamos explicado. Y ahí está con sus siglas, que más que todo es dependiendo de su nombre en inglés, que así se les colocan lo que son sus siglas. Entonces, luego tenemos la parte de integración de las tecnologías en sistema, que también partimos de la pirámide anterior para ver cómo se integra cada uno de esos niveles ya en la parte de la informática. Entonces tenemos que el primer nivel se gestiona a través de los sistemas web y de comercio electrónico. Los siguientes dos niveles se centran más que todo en los sistemas empresariales, y el último nivel ya es se hace un poco del uso de sistemas considerándose inalámbricos. Entonces, lo que se tiene es que a medida que los usuarios adoptan nuevas tecnologías, parte de lo que se va haciendo o parte del trabajo que se tiene es que un analista de sistema debe de integrar cada una de estas partes para asegurar un contenido útil que se pueda generar algún beneficio. Entonces, porque al final de cuentas hay muchos beneficios relacionados con el proceso de montar, por ejemplo, o mejorar una aplicación web. Entonces, algunos de esos beneficios puede ser que aumente el número de usuarios o que los usuarios tengan la posibilidad de acceder las 24 horas del día. Por ejemplo, que se pueda mejorar la utilidad de, o la velocidad de las transacciones. Entonces, esa es la importancia de hacerlo, de hacer una integración con la parte del procesamiento de transacciones. Ahora, los siguientes sistemas forman parte de un sistema empresarial, ya que, ya que sirven para planificar los recursos de la empresa. Entonces, a menudo un analista o en el caso de, por ejemplo, ustedes actúen como analistas de dicha empresa, es decir, un analista de sistemas, actúa al final como un consultor
para los proyectos que vayan a utilizar un, un software propio, ¿verdad? Ya sea un software que se tenga, por ejemplo, para gestionar todas las transacciones o para hacer las vistas para los ejecutivos o para registrar la parte de recursos humanos. Ya el siguiente, que es un sistema que se podría decir inalámbrico, al final es un sistema para dispositivos inalámbricos y móviles. Es decir, que en la última parte de esta pirámide, ya que la empresa ha construido como todo su núcleo, toda su tecnología para procesar la información, se tiene que dar a conocer al usuario final, que en este caso sería el cliente, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, nosotros utilizamos una aplicación de nuestro banco de preferencia, pero detrás de todo ello hay todo un sistema empresarial o todo un sistema de comercio el cual gestiona toda esa parte que nosotros vemos simplemente algunos iconos de los cuales poder acceder para hacer ciertas gestiones. Entonces, en este sentido, para estos sistemas inalámbricos y móviles, se pide muchas veces hacer un diseño amplio y variado, en el cual las aplicaciones vayan más para favorecer o motivar el uso o la facilidad que los usuarios puedan disponer de ellos y serle un poco más factible. Entonces, en este sentido, se entra en la parte de un poco lo que es un software de código fuente abierto, que más que todo es una alternativa al desarrollo de un software tradicional, en donde el código de un propietario se oculta a los usuarios, pero en sí la regla es que deben de incluir lo que es la idea de cualquier modificación para que pueda ser compartida y pueda ser mejorada. Entonces, se considera o se tiene un desarrollo de software de código fuente abierto. Muchas veces se considera, o mejor dicho, es útil para muchas aplicaciones, ya que se ejecutan en diversas plataformas, incluyendo ya sea dispositivos móviles o equipos de computadoras, laptop o tablet o otro sistema, ¿verdad? Entonces, también tenemos lo que son eh, la parte lo que los analistas deben de considerar para cada uno de sus niveles. Entonces debe de estar consciente de cómo se debe de ser dicha integración para cada uno de los usuarios o sistemas que se tengan, ya sea de la parte empresarial, de la parte web o inalámbrica o de código abierto. Entonces, así también se tiene lo que son las necesidades del análisis y diseño de sistema. En este sentido, en la parte de análisis y diseño de sistemas, se tiene que el analista debe de llevar a cabo o busca comprender qué necesitan los usuarios para poder de esta forma analizar lo que es la entrada o el flujo de datos de una manera sistemática para poder procesar o transformar los datos y almacenarlos y producir información para la toma de decisiones. Entonces, en este sentido, la participación del usuario en estos proyectos es imprescindible, es decir, para mejorar algún sistema o integrarlo, es imprescindible que se pueda tomar parte de la experiencia del usuario para que el desarrollo sea exitoso y al final la aplicación, por decir algo, se mejore en vista que el usuario es el que la va a utilizar y no sienta que se le ha empeorado. También tenemos lo que son los roles que debe de cumplir el analista de sistema o alguno de los principales roles que pueden ser de consultor, experto de soporte y agente de cambio. Entonces, al final de cuentas, un analista de sistema evalúa de una forma sistemática cómo interactúan los usuarios con la tecnología y además analiza cómo opera la empresa y por eso debe de estar evaluando constantemente o examinando lo que son las entradas y salidas
de los datos y lo que son puestas a producción. Entonces, por eso se considera que uno de los roles es que debe de ser consultor, ya que para las personas o sus empresas pueden llegar digamos, a contratarlo específicamente para resolver un problema relacionado con algún sistema de información en específico. Entonces, dicho contrato puede ser una ventaja para, un, para su desarrollo profesional o simplemente si es un analista de sistemas y no puede solucionarlo, al final se debe de contratar un agente externo, ¿verdad? Pero eso ya le resta credibilidad al empleado como tal, ¿verdad? Si no cuenta con esa aptitud. También se considera que debe de ser un experto de soporte, ya que brinda su experiencia profesional tanto sobre el software o hardware y su uso en los negocios, ¿verdad? Entonces, a menudo, perdón, se trabaja con ciertos proyectos y se supone que que dicha persona o dicho analista en esos proyectos debe de brindar sus puntos de vista y aparte de eso, ya cuando el programa esté implementado, si surge algún inconveniente, debe de poder solucionarlo, ¿no? Entonces, y también debe de hacer un agente de cambio, ya que al estar como responsable de la parte transaccional o operacional de los usuarios y de los colaboradores de la empresa, entonces debe estar al tanto de cuáles son las deficiencias que se tengan y por lo tanto debe de ser el que observe de primera mano cuáles son los cambios que se deberían de realizar para continuar con la parte de mejora continua. Entonces, aparte de dicho rol que debe desempeñar, un analista de sistema también debe tener ciertas cualidades. Por ejemplo, ser solucionador de problemas, ser comunicador de forma ética y con disciplina, y aparte comprender las necesidades tanto del usuario como también de su grupo a cargo. Entonces, se le pide que sea perdón, ahí no sé si alguien abrió el micrófono. Creo que tenía alguna pregunta. Ahí Edwin Serrano tiene abierto el micrófono y se le está metiendo el ruido. Sí, no sé si es que tenía alguna pregunta. La puede hacer. Veo que levantó la mano. Perdón si me tardo un poco en la parte, si levantan la mano en verlo, pero es que solo cuento con una pantalla, entonces no puedo estar, no logro ver, digamos, quiénes levantan la mano. Pero si tiene alguna pregunta, puede hacerlo. Mm, creo que fue por accidente, ¿verdad? Bien, entonces continuamos. Estamos hablando sobre las cualidades que Hola, hola. Sí, diga. Perdón, tenía mute. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, Sí. sí, Bien, puede. buenas noches. Buenas noches. Perdón, fíjese Franklin que he sentido de que vamos bastante a la carrera con los términos. Yo me quedé pensando en la primera pirámide. Hay varios términos ahí que tengo vaga la idea de lo que es. No sé si nos podría retroalimentar. Ya con un ejemplo quizás a lo mejor se lo comprendo un poco mejor.
Ok, sería esta parte de acá, ¿verdad? Sobre los tipos de sistemas. Ajá, sí, me estoy enfocando en la parte educativa. Me pregunto en este momento, ¿cómo podría yo, los detalles que usted me ha dado, cómo los podría ubicar en un colegio, por ejemplo? ¿Cómo podría estar ubicado en eso, lo que usted me está explicando, por ejemplo? Gracias. Ok. Bien, entonces, sí, creo que ahí, ustedes que están ya más en la parte educativa, no sé si el otro estará un poco más en la parte de empresarial, entonces, pero ya en la parte educativa, por ejemplo, tenemos en el procesamiento de transacciones, entonces, en este sentido, ya que explicando otra vez la parte de los niveles, tenemos el nivel de procesamiento de transacción, es donde se puede decir que se procesa grandes cantidades de información para las transacciones del negocio que son rutinarias. Por ejemplo, en escuela quizás no se da mucho porque un centro cómputo creo que más que todo se utiliza para la parte o mejor dicho, una escuela solo cuenta con el sistema el centro cómputo para brindar alguna clase o algo por el estilo, pero ya creo que en la parte de colegios, muchas veces al que es el encargado del centro de cómputo, o mejor dicho, el profesor de informática, se le delega la parte no solo de dar las clases de la materia de informática, sino que también que esté a cargo de lo que es el centro de cómputo, aparte del centro de cómputo, esté a cargo de lo que es la página del colegio, aparte que esté a cargo de la página del colegio, alguna plataforma que estén utilizando y que les ayude a sus compañeros de otras materias si tienen algún problema con sus computadoras, por decir algo, ¿verdad? Entonces, esto más que todo se vio en la parte hoy de la pandemia, que muchos colegios como entraron a la parte virtual y no se estaba como que muy familiarizado, entonces se comenzaron a tener ese tipo de transacciones o procesamiento de transacciones. ¿Cuáles podrían hacerlo? Toda aquella información que entraba de parte de los usuarios hacia el colegio. Por ejemplo, que les preguntaban sobre ciertas materias, si construyeron una plataforma, esto más que todo si tienen una plataforma, por ejemplo, donde se sube, así como Moodle, entonces al inicio se tienen muchos problemas, ¿verdad? Que los participantes o los estudiantes no están inscritos en el grupo o ya los participantes que están en el grupo mandan sus tareas o cuestiones como esa. Entonces, por ejemplo, si se trabaja con plataformas virtuales, un procesamiento de transacciones son todas aquellas actividades que se realizan a través de dicha plataforma. Por eso en la otra parte vemos que es el nivel de un sistema web o de comercio electrónico en este caso. En este caso lo podemos ver como un sistema web porque, por ejemplo, sería la plataforma en la cual el estudiante envía las tareas o contesta foros o toda esa cuestión. Todo esos se consideran que son transacciones. Entonces, caen en los recursos de la empresa y el encargado de informática tiene que ya tener la estructura diseñada para que llegue a su destino, ¿verdad? Es decir, al profesor de matemática que no le llegue la tarea de ciencia, sino que le llegue solo las de matemática o las de su grado, por decirle algo. Entonces, a eso se refiere con la parte de procesar las transacciones. No sé si me he logrado dar a entender ahí. Hola, buenas. ¿Sí? Eh, al compañero le voy a abonar un poquito con respecto a su duda, ¿verdad? En qué en qué tipos de sistemas se utilizan en los centros educativos. Y dentro de los que tenemos está el sistema de automatización de oficina, que lo utilizan todos los maestros, sería el OAS, porque con este se utilizan programas como prácticamente los paquetes de ofimática, que son para la parte administrativa,
programas para el diseño gráfico, comunicación por correo de voz, emails y teleconferencias, como es en el caso de las reuniones con diferentes plataformas como lo es el Teams. Y también, se utilizan los TPS, aunque más que todo en algunos institutos. Y más que todo porque algunos sí llevan nóminas o inventarios de todas las cosas que entran, bueno, su inventario de todo lo que es la infraestructura dentro de la escuela y toda la utilería que tienen, todo el equipo con el que cuentan. A veces algunos llevan nóminas e inventarios y utilizan programas para eso. Algunos lo desarrollan siempre con las herramientas de los OAS, que serían sistemas informáticos, que a veces utilizan tablas de Excel. Sí, sí, correcto. Así sería. Gracias por la intervención. Creo que quedó un poco mejor explicado, ¿verdad? No sé si tiene alguna otra duda, otra pregunta, el compañero. Hola, hola. Sí, Sí. mi pregunta sería en este momento, lo que mencionaba el compañero, ¿en qué parte de la pirámide lo ubicaríamos? Sí, ahí es lo que le decía la parte del compañero, el compañero, en la parte inferior, que es sobre el sistema de procesamiento de transacciones, que es los TPS. Entonces ahí va toda la Y parte. sistema de automatización de oficina también. Sí, ese ya entraría en la parte en el segundo nivel, que es la parte empresarial, que son estos dos niveles, que la parte empresarial cubre los sistemas de trabajo de conocimiento, sistemas de automatización de oficinas, entonces que son todos esos programas que mencionó sobre la ofimática, ¿verdad? Excel, PowerPoint, toda esa cuestión, y también como por ejemplo sistema experto, o soporte de decisiones o informática administrativa, que son para las reuniones o procesamiento de datos, ¿verdad? Entonces, ahí viéndolo un poco, tendríamos que, por ejemplo, los OAS, como dice el compañero, que es el sistema de automatización de oficinas, y en la parte de conocimiento entrarían estos de acá, entrarían como la parte, en el primero entraría todos los programas utilizados para el funcionamiento de la institución, sería el primer nivel. En el segundo nivel serían todos los programas o sistemas que se utilicen para la parte empresarial, por decir algo, que en este caso en un centro o en una institución, un colegio, sería todo aquello que se utilice para dar, por ejemplo, lo que son las clases, para preparar y dar las clases, ¿verdad? Y ya en este último nivel serían todos aquellos programas que se utilizan para que interactúe el alumno, ¿verdad? Donde pueda ver los recursos o programas. Por ejemplo, ciertos colegios trabajan con una plataforma, quiero ver, Santillana, por ejemplo. Entonces entraría en esta parte de acá, que es toda la parte móvil o inalámbrica que ya tiene el estudiante a su disposición. Entonces acá entrarían todos los programas que el estudiante tendría en este último nivel. En los dos primeros serían los que utilizarían, por decir algo, los docentes y la parte administrativa del colegio para brindar el servicio. Y en el primer nivel sería más que todo la parte administrativa en el sentido del funcionamiento de la institución. No sé si ahora ya le queda un poco más claro. Sí, creo que ya les voy comprendiendo. Gracias. Ok.
Bien, entonces en ese sentido es que se ven cada uno de estos tipos de sistemas y entonces, y como en este caso, trata sobre el analista de sistemas, es el que debe de darle solución a la parte de que todo esto, toda esta pirámide funcione y se logre integrar con cada uno de los diferentes niveles, ¿verdad? Entonces decíamos que debería tener tiene ciertos roles o los roles principales y las cualidades también que consideran que deben de ser importantes en el sentido de solucionador de problemas, ya que debe de poseer un perfil en específico, por ejemplo, para que, por ejemplo, si se le presenta que una persona ve que el analista no puede solucionar algún desperfecto, tiene un reto y no logra darle solución, entonces ahí se comienza a delegar a otro, ¿verdad? O se considera que necesita otra persona aparte del analista. Entonces, en este sentido, debe de ser comunicador porque tiene que ser capaz de crear relaciones con otras personas durante el periodo del desarrollo del sistema, ¿verdad? Entonces, se necesita que sea capaz de comprender lo que son las necesidades de su grupo al cual esté a cargo y además que tenga la suficiente experiencia para poder programar o comprender las capacidades de los sistemas o ya sea el software que se esté utilizando o ya los sistemas físicos. Entonces, así también se tiene como el ciclo de vida del desarrollo de un sistema, que en este sentido se tiene que el ciclo de vida es más que todo una metodología en fases para el análisis y diseño de acuerdo a las necesidades que se tenga. Entonces, se puede utilizar un ciclo de vida específico para ciertas actividades o para los que se pretenda hacer. Entonces, por lo general, se consideran que el ciclo de vida comprende en lo que son 7 fases, por decir algo. Más que todo, por ejemplo, si ustedes ven la necesidad o su institución ve la necesidad de crear eh, ¿cómo podría decirlos? Por ejemplo, de crear una plataforma para X proyecto, ¿no? Entonces, debe de constar con un ciclo de vida de desarrollo de dicho sistema, en el cual lo primero que se hace es identificar los problemas o ya sea que se tenga un sistema como tal, alguna plataforma y se quiera mejorar. Entonces ahí se identifica si es crearse uno nuevo o mejorar el que ya tienen. Entonces, en esta parte, más que todo, se debe de hacer un poco con honestidad, de ver si lo que se tiene va a funcionar o no, ¿verdad? Para la empresa. Entonces, y después ver con otras partes o otros miembros de la organización si se pueden solucionar los problemas que se tengan, ¿verdad? Entonces, en la segunda fase, ya identificando el problema o la oportunidad de mejora, se debe determinar los requerimientos humanos de información. Entonces, ¿a qué me refiero con los requerimientos humanos? Me refiero más que todo a la parte de lo que se va a utilizar, tanto como herramientas, como el personal que va a estar a cargo. Entonces, para esto se hace a través de ya sea entrevistas o muestreo o cierta investigación o
o por simple observación, viendo la parte del entorno de la oficina o del centro educativo de lo que se pretenda, realizar. Entonces, dado eso, la tercera fase, que es sobre el análisis de las necesidades del sistema, entonces aquí más que todo hay que aplicar lo que son herramientas y técnicas especiales que ayuden a realizar determinados requerimientos. Por ejemplo, hacer un diagrama de flujo o una gráfica que evidencie lo que se tiene y hacia lo que se pretende, se pretende llegar con la implementación de dicho sistema. Entonces, para ello se hace el diseño del sistema recomendado que va a ayudar a cumplir con los objetivos que se buscan. Entonces, para eso se debe de utilizar toda la información que se haya recolectado antes para poder hacer un diseño lógico del sistema que se pretenda implementar. También se tiene la fase que es de desarrollo y documentación del software, que en este caso el analista debe de sentarse, digamos, con la parte de si se tiene programadores o si su grupo es el encargado de programarlo, entonces de desarrollar toda aquella estructura, ya sea en línea o el sitio web que se debe de montar para el uso de dicha aplicación. En este caso, para hacer el desarrollo de un software se debe documentar bien más que todo, no simplemente la parte de la creación, sino que también la parte de su uso que se utiliza luego para lograr como capacitar a los nuevos usuarios. Entonces, pero ya diseñado el sistema, se deben de hacer ciertas pruebas o dar mantenimiento para que así en la marcha no se vean problemas en el transcurso. Es decir, muchas veces se lanzan aplicaciones digamos, a que las personas las utilicen y comienzan a presentar problemas. Es así que a veces vemos como ciertas aplicaciones que las dan como por cierto tiempo la versión de prueba o versión preliminar, como para que se vea cómo interactúa el usuario con ella y las dificultades que se pueden dar para mejorarlo y ya hacer su implementación final. Entonces, más que todo, sobre esto es lo que aborda lo que es el capítulo 1. De ahí se dejan como ciertas preguntas que ustedes se les recomienda que deben de contestar, ¿verdad? Como a manera de repaso para que ustedes puedan ver ahí, eh, aclarar ciertos temas o profundizar en alguno de ellos con relación al capítulo 1. Entonces, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta por el momento. Más que duda, no, sino que más agregar algo que con respecto al ciclo de vida del desarrollo de sistemas, que bueno, en el documento que nos han presentado de la unidad dice que uno no está sujeto a estos 7 pasos, ya que en ocasiones se da la necesidad de poder tener que repetir uno de ellos durante de todo el proceso de desarrollo, precisamente por los problemas que pueden haber a la hora de la implementación o a la hora de evaluar el sistema. Puede hacer que haya la necesidad de volver a hacer un análisis de necesidades o ver algunos de los otros puntos anteriores para poder optimizar y entregar un producto final. Sí, así es. Estos son como los pasos que por lo general se siguen, pero de acuerdo al sistema que se quiere implementar, pueden ser incluso más o pueden ser menos, ¿verdad? Eh, ya para poder implementar ya entra otro tema que es como por ejemplo la gestión de proyectos tecnológicos. Entonces, que en este caso cada uno de estos pasos se considera como una fase. Entonces, y para pasar de una fase a la siguiente, siempre hay un director de proyectos que lo revisa
y da el visto bueno o da las observaciones para continuar en esa fase y mejorarla, ¿verdad? Igual que en la parte de prueba, esto puede hacer que el ciclo retroceda hasta cierto nivel donde se detectó la falla, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún otro comentario o algún otro aporte. Sí, si no es así, ahí se dejan como las preguntas de repaso para que ustedes puedan ahí profundizar un poco más en cada uno de los temas. Entonces, entramos a la parte de comprensión y modelado de los sistemas organizacionales. Entonces, en ese sentido, lo que se pretende con este capítulo es comprender que las organizaciones y sus miembros son un sistema y como analista debe de asumir una perspectiva de sistema y describir los sistemas en forma gráfica mediante el uso de diagramas de flujo, de datos a nivel de contexto, así como de modelos, entidad, relación y algunos casos de uso o escenario. Entonces vamos a ver lo que son tres temas: la parte de las organizaciones como sistemas, descripción gráfica de los sistemas y modelado de caso de uso. Eh, Creo que ya se nos, bueno, ya se nos está acabando una hora, pero me voy a tomar como unos minutos más para explicar un poco esta parte, aunque sea de manera un poco más general, ¿verdad? Entonces, tenemos lo primero que es sobre las organizaciones como sistema. En este sentido, tenemos que las organizaciones y sus miembros como sistemas son diseñados para cumplir ciertas metas u objetivos predeterminados, es decir, que, que se tienen funciones especializadas para más que todo dar el cumplimiento a ciertos niveles. Entonces, las organizaciones están compuestas por departamentos, unidades o divisiones, entre otras, y entre algunas funciones pueden estar las de contabilidad, marketing, producción, procesamiento de datos, administración, entre otras, dependiendo de lo que trate la organización. Entonces, para ello tenemos lo que son algunos entornos en los que puede existir dicha organización, y en esos entornos, perdón, tenemos lo que son los entornos económicos, entorno político, entorno legal y entornos virtuales. En esta parte lo que tenemos es que eh, más que todo las empresas utilizan ya sea tecnología o redes de computadoras o para comunicarse y para trabajar ciertos aspectos que, que se requieran. Entonces, brinda lo que son varios beneficios que pueden ser potenciales para la organización el manejar cada uno de estos entornos de manera más general. Por ejemplo, si tenemos el entorno de la comunidad en el que se encuentra físicamente la organización, entonces en este sentido se determina lo que es el tamaño de su población en el sentido de usuario o al nivel demográfico. Es decir, en esta parte lo que se identifica de la organización es cómo está distribuido sus usuarios. Por ejemplo, qué nivel de escolaridad tienen, los ingresos, promedios,
o promedio de ingreso, distancias de vivienda, entre otras, ¿verdad? Ya viéndolo a manera educativa, esto podría ser como el entorno, o es decir, cómo está compuesta su comunidad de estudiantes, ¿verdad? En el sentido de la comunidad de estudiantes, abarcarlo en un todo, ¿verdad? Viendo la parte familiar, por ejemplo, si vive con sus padres solo con uno de ellos, qué nivel de escolaridad tienen sus padres, qué tipo de trabajo tienen sus padres, eh, dónde viven, por ejemplo, ya que la zona geográfica o la distancia que está la institución donde, donde estudian hasta su vivienda, porque eso puede influir mucho para otras cuestiones. Por ejemplo, si un niño llega muy temprano y tal vez ustedes ven que se anda durmiendo o algo, tal vez sea que le toque levantarse muy temprano como para llegar al centro de estudio, ¿verdad? O eso más que todo se ve en la parte de cantones o zona rural en que la escuela les toca muy lejos, ¿verdad? Entonces comenzamos a ver deserción escolar o que los estudiantes no faltan mucha clase y tal vez sea por problemas de traslado, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el entorno económico, que más que todo se ven los factores de mercado o la parte de la competencia, ¿verdad? Es decir, un centro escolar debe de ver cuál es su competencia a su alrededor, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos más instituciones hay? Por ejemplo, en un colegio, ¿cuántos colegios más hay a su alrededor, ¿verdad? Entonces, ¿qué brindan mejor los otros colegios que ellos? O en qué le ganan ellos a sus otros colegios en la parte económica para conocer a qué mercado deben ellos centrarse más, ¿verdad? A dónde hacer como que más propaganda para que más estudiantes lleguen hacia, hacia ellos. Ya el entorno político es donde se controla la parte local, ya sea interactuar con el gobierno o las comunidades, alcaldías, por decir algo, ¿verdad? Para hacer gestiones sobre ciertas actividades, ¿verdad? Que siempre se debe de pedir permisos. En la parte legal, más que todo se establecen los lineamientos, es decir, la parte de las normativas que establece toda institución. Por decir algo, una institución educativa tiene sus reglas, tanto para los estudiantes de vestimenta o de puntualidad, de comportamiento, así como también para los docentes. Y los entornos virtuales de la organización, que ya es más que todo la parte con la que cuenta para brindar lo que son sus servicios. Entonces, luego tenemos una descripción gráfica de, de, de un sistema. Entonces, tenemos que existen diversos modelos gráficos para asignar límites o formalizar la utilización de un sistema, pero por lo general se manejan estas tres partes, digamos, lo que es cómo detallar un proceso que se hace a través de un rectángulo con esquinas redondeadas, cómo detallar una entidad que se hace a través de un cuadrado con dos bordes sombreados y el flujo que se hace a través de una flecha, ¿verdad? Entonces, esto es más que todo cuando ustedes van a hacer un diagrama de flujo, más que todo para describir algún sistema o algún proceso en específico. Entonces deben de tomar en cuenta cada una de estas características, ¿verdad? No, es decir, no vaya en algún proceso porque se ve mejor ponerlo en un círculo, lo pone en un círculo y no en este rectángulo con las esquinas redondeadas. Esto más que todo para como normas internacionales de, de describir este tipo de proceso. Entonces, por ejemplo, si tenemos, como por ejemplo tenemos el diagrama de flujo al nivel de contexto para el sistema de reservación de una aerolínea. Entonces, como entidades, tenemos los que son pasajeros,
aerolíneas y agentes de viaje. Yo ya sé que son entidades por su forma del cuadrador. Entonces, el proceso que se quiere detallar es el sistema de reservación de la aerolínea y se detalla el flujo cómo se lleva. Entonces, acá el pasajero solicita el viaje. Entonces, esto recae sobre un agente de viaje, el cual le da más que todo la información de hacia dónde quiere llegar, cómo puede llegar, las diferentes rutas que puede hacerlo. Entonces, ya que toma la decisión, entonces pasa a la aerolínea, ¿verdad? Entonces, esto es como de manera general, cómo se describe este tipo de procesos. Tenemos también lo que son modelos entidad-relación. Más que todo es si ustedes trabajan con datos. No sé si alguno de ustedes trabaja con datos. Entonces, me imagino que si alguno otra vez trabaja con base de datos, mejor dicho, ve esta parte de modelos entidad-relación, que más que todo para hacer la estructura de cómo se van a almacenar los datos. Ahí, a grosso modo, se tienen lo que son relaciones. De 1 a 1 es que un empleado tiene una extensión telefónica, y de 1 a muchos quiere decir que, por ejemplo, un departamento puede tener varios o muchos empleados. Entonces se detalla de esta forma. eh, y así es más que todo para hacer el diagrama de cómo se va a guardar la información y que sea una estructura más ordenada para lo que es la consulta y el procesamiento de dicha información. No sé si por el momento hay alguna duda o alguna pregunta sobre lo que hemos visto. No, en mi caso. Bien, si no es así, a través de correo les compartiría lo que es la grabación de la presentación. Igual esta presentación se les enviaría, y el sábado retomaríamos lo que es esta presentación, pero ya de un poco más general, ¿verdad? Ciertos puntos en lo que nos quedamos para terminar de verlo y continuar con lo que es la unidad 2. Entonces, recordarles que tienen la entrega del laboratorio 1 y agradecerles por su asistencia. Que pasen feliz noche. Ok, que todos pasen feliz noche. Feliz noche, gracias. Buenas noches a todos. A todos.